Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar queríamos avisar que esta parte del webinario está grabada. Porque tuvimos un problemita cuando fue el webinario, pero ya la segunda parte del webinario está Carolina Barada, quien dio el webinario de cómo empezar a recaudar de fondos online. Bueno, vamos a empezar con el seminario. En primer lugar, antes que nada, antes de pensar en cómo empezar a recaudar de fondos online, queríamos volver al recorrido tecnológico. Eh, esta imagen ya la habrán visto en algún otro webinario, ya sea de comunicación, digamos. Todo el ciclo de webinarios que realizamos en alianza con Fiverr del 2015 estuvo basado y pensado en el recorrido tecnológico de las organizaciones, ¿no? Y llegamos al último mes de los webinarios y vale la pena repasar este ciclo para ver en dónde estamos, en dónde creemos que podríamos avanzar o no. Ya vimos bases de datos, ya vimos redes sociales, ya vimos comunicación online, métricas y metodologías ágiles o innovadoras. Y no es casualidad que este último mes sea sobre recaudación. Normalmente es lo primero que arrancamos en una ONG. Empezar a recaudar fondos de forma online o no, pero antes deberíamos tener una lista de estas cosas. Es decir, para poder recaudar fondos necesitamos todos unos pasos previos para poder llevar a cabo nuestra estrategia de recaudación de fondos. No podemos hacer una campaña de recaudación de fondos sin una base de datos y mucho menos recaudar fondos sin una web o sin una base de datos ordenada, limpia y demás. Así que bueno, era un poco empezar con ese recorrido tecnológico para que vean y se fijen en qué lugarcito están y empezar a tener conciencia acerca de que necesitamos unos pasos previos antes de poder salir efectivamente a recaudar fondos. Bueno, antes de pasar a la agenda, habíamos realizado una serie de sondeos. El primero era cuántos individuales tiene tu organización. El 30% de los participantes del webinario habían respondido que no tenían donantes, un 40% que tenían de 1 a 20 donantes, un 14% de 20 a 100 y un 11% que tenían más de 100 donantes. Y la pregunta número 2 fue, bueno, ¿cómo consiguieron esos donantes, no? Si fue por página web o redes sociales, respondió un 16%, amigos y conocidos y familiares un 56%. Bueno, ahora sí pasemos con el resto de lo que nos queda por esta capacitación. La agenda del día, vamos a ver cómo empezar a armar una estrategia o cómo empezar a recaudar fondos. Luego vamos a ver base de datos. Más tarde, cómo pasar a conseguir y retener donantes, es decir, cómo captar a los donantes y mantenerlos. Ver algunas herramientas online que nos permite y que nos ayudan a recaudar fondos y cómo fidelizar a nuestros donantes, es decir, cómo hacer que nuestros donantes se mantengan con nosotros y establecer un vínculo. Bueno, antes de empezar un poco queríamos mostrarle un gráfico y este gráfico, si bien no está actualizado porque es de Donar Online, la herramienta que utilizamos acá en Wingu que tenemos y que ofrecemos a las organizaciones para recaudar fondos de forma online, es del 2013, pero muestran que el momento del año en que las personas realizan mayores donaciones es a fin de año, ¿no? Porque llegan las fiestas y la gente se pone caritativa y tiene ganas de ayudar. Entonces, nosotros recomendamos casi siempre es realizar campañas de fin de año para recaudar fondos. Es un buen momento para lanzarnos a buscar fondos porque estamos motivados, con ganas, con esperanza, porque creemos en que lo que viene va a ser mejor. Y también es un buen momento para mostrar todas las cosas que hicimos en el año, todas las actividades, todos los proyectos que hicimos como organización, las cosas que cambiamos, los planes a futuro y cómo pensamos lograr nuestros próximos objetivos del año que viene, ¿no? Entonces es un buen escenario en donde podemos mostrarles a los donantes qué vamos a hacer, qué hicimos y por qué es importante que nos donen y que mantengan un compromiso con nosotros, ¿no? Bueno, eso sí fue como una recomendación primera. Y ahora vamos a pasar a
¿Cómo empezar, no? Vamos a hablar de 7 pasos para empezar a pensar en recaudar fondos de manera online. Lo primero que tenemos que empezar de estos 7 pasos es definir nuestro objetivo de recaudación. Es muy importante pensar por qué y para qué estamos recaudando, ¿no? El objetivo tiene que ser un objetivo claro, sencillo, medible y real. Es muy importante que sea específico. Un caso en particular, por ejemplo, para juntar ladrillos para armar el comedor de una escuela, que para mantener a una fundación, a una organización. El otro de los tips de nuestro objetivo tiene que ser algo medible, tanto numéricamente como en tiempo. Además, hay que generar acciones de comunicación que nos permiten mejorar y ampliar la recaudación de fondos de la asociación en un 10% a fin de año. Es decir, tener en cuenta la fidelización con nuestros donantes actuales para que difundan nuestra misión a través de involucrarlos en nuestras actividades, tener un recorrido claro para que los candidatos se puedan convertir en donantes. Es decir, no solamente tenemos que pensar en nuestro objetivo, sino que tenemos que generar acciones de comunicación tendientes a mejorar y ampliar nuestra recaudación, ¿no? Y hay que tener en claro esto de cómo hacer para fidelizar a nuestro donante y para que si lo llevamos a donar a un lugar que continúe, ¿no? Así que, bueno, seguimos. Y ahora pasamos al momento de tener una base de datos. Y aquí los voy a dejar con Flor del área de CRM, que es la especialista en base de datos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Flor, trabajo en el equipo de bases de datos y lo que venía a contarles y para lo que las chicas me invitaron al webinario es para hablarles de una herramienta de bases de datos. Como bien decía Aus y después vamos a escuchar a Caro, ahí en los pasos para una buena estrategia de recaudación de fondos, tener una base de datos es fundamental para poder después segmentar la información y tomar todas las decisiones para poder implementar una estrategia especial para cada segmento de nuestro público y para poder hacer algo que sea mucho más personalizado en lo que nuestro público quiere. Entonces, para eso es importante tener una base de datos. Y para traerles en el webinario lo que se nos había ocurrido, en vez de hablar primero de la teoría de la base de datos y de los tipos de bases de datos, que es algo que solemos hacer también, se nos había ocurrido traer un ejemplo concreto de base de datos, que es una herramienta que creamos en Wingu, que se llama Mi Primera Base de Datos, que la pensamos para que las organizaciones puedan empezar a ordenar la información de sus donantes y voluntarios. Así que acá la pueden ver, es una herramienta que se ejecuta desde el Excel y acá mismo les escribí por qué es importante tener una base de datos. Y son 3 los puntos que nosotros al menos consideramos que son los más importantes. Primero, una base de datos ayuda a administrar mejor la información. Esto implica que nos va a poder organizar los datos de forma sistemática y por sobre todo que vamos a tener todo unificado en un mismo lugar. En segundo lugar, es importante para poder ahorrar tiempos y costos, y esto ocurre porque si trabajamos con una base de datos, el trabajo y la forma de trabajar con ellos, seguramente vamos a terminar ahorrando el tiempo y de esa forma, por tanto, ahorrar el costo y vamos a hacer nuestros procesos muchísimo más ágiles. Y en tercer lugar, mejorar la productividad es algo que va a surgir de trabajar con una base de datos porque al trabajar con información de forma unificada y poder acceder muchísimo más rápido y muchísimo más ágil a qué es lo que estamos necesitando o buscando, esto va a ser un uso más eficiente del tiempo y por tanto más productivo. Esto en primer lugar. Pero por sobre todo quería mostrarles cómo es que utilizamos la herramienta y en el uso de la herramienta cómo se pueden ver estas 3 características de la base de datos. Para eso, en un breve recorrido, la herramienta contiene un formulario de contactos donde vamos a ingresar la información de nuestros contactos y ya en el ingreso de la misma vamos a poder ver esta primera característica que les destaqué, que es administrar mejor la información. Entonces vamos a ingresar, por ejemplo,
los datos de, en este caso, un donante nuestro, ¿sí? Un donante individual. Y una vez que tenemos todos los datos, vamos a especificar qué tipo de contacto es. Esto es un contacto donante. Y vamos a ingresar los datos de su donación, ¿no? Dona por tarjeta de crédito, hace una donación que se encuentra activa, un compromiso de donación que se encuentra activo, con tarjeta Visa, vamos a ingresar el número de su tarjeta, por ejemplo. Todas estas listas de selección lo que me están permitiendo también a mí es sistematizar la información y unificarla para después poder utilizar esta base de datos como aliada en nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, la donación es mensual, dona 150 pesos y se comprometió a comenzar a donar el 1 de julio del 2015, por tanto lleva 4 meses como donante. Lo ideal siempre es completar todos los datos. Yo en este caso voy a completar nada más que algunos para que sirvan como ejemplo. Y una vez que tengo los datos ingresados, vamos a ingresar al contacto en la base de datos. Nos aparece un cartel que nos informa que el contacto fue ingresado a la base de datos. Entonces, toda esta forma de ingresar la información es esto que hablábamos de unificar y sistematizar el ingreso de datos. Lo que hace esto también es no duplicar la información. Es decir, que si yo tengo mi contacto en la base de datos porque lo ingresé por otro lado, ver que no esté de vuelta y no volver a ingresarlo de forma manual, es muy importante para esto de sistematizar, de no duplicar y de tener una base limpia que me permita luego llegar a mi público de la mejor manera, ¿no? Exacto, incluso esta herramienta, por más de que es una primera herramienta pensada para organizaciones muy chicas, trae 2 validaciones en las cuales si ingresamos el número de DNI de una persona que ya se encuentra ingresada en la base de datos, nos va a aparecer un cartel que nos va a informar que es probable que se encuentre esta persona ya registrada, y lo mismo ocurre si ingresamos una persona que tenga el mismo apellido y el mismo mail. Nos va a aparecer también un mensaje dándonos avisos. Cuando el contacto fue ingresado, se empieza a formar entonces una base de datos de contactos. Y es acá donde se puede ver a qué llamamos ahorrar tiempos y costos. Si nosotros quisiéramos saber cuánto es el monto que recibimos de donaciones por tarjeta de crédito, en otro momento, ¿no? Tendríamos que haber pensado en todas las listas en las que tenemos esto registrado. En caso que no lo tengamos registrado, ¿a quién fue que le dijo por última vez la persona la donación que iba a hacer? Tendríamos que agarrar un cuaderno para fijarnos o calcular con una calculadora manualmente o volcar esta información en un Excel. Bueno, un montón de alternativas para poder saber cuánto es la donación que queremos recibir. Y teniendo la información unificada, sería simplemente poder seleccionar donaciones con tarjeta de crédito, donaciones en estado activo, y en donde dice monto, poder verificar que son 580 pesos que recibimos, en este caso en el ejemplo, de donación y de forma mensual, ¿no? En este caso. Entonces, es en este ejemplo donde podemos ver a qué llamamos a ahorrar tiempo y cómo el tiempo, más para nosotros como organizaciones, que es algo que nos suele faltar, es también un ahorro súper grande e importante de costos. Y por último, la última característica se va a ver en la solapa de indicadores, ¿sí? Cuando hablamos que una base de datos mejora nuestra productividad. En el ingreso de información que fuimos haciendo a modo de ejemplo, se van cargando en esta herramienta de mi primera base de datos algunos ejemplos de los indicadores que a las organizaciones más nos interesan ver, al menos en un principio. Tenemos un gráfico de torta con que informa de qué forma nos conoció nuestro público, si nos conocieron por estrategias en la vía pública, por eventos. Esto se va cargando cuando vamos ingresando la información en el formulario. Un cuadro con la información de nuestros contactos en general, son donantes, voluntarios.
un cuadro de donación bien concretamente, que nos indica de las donaciones que tenemos en estado activo, de qué forma se realizan y cuál es el monto por el cual se van haciendo. Entonces, desde la solapa de indicadores podemos ver también cómo es que esto mejora nuestra productividad, teniendo una primera imagen gráfica y concreta de cómo es que nuestra organización está conformada y cuáles son los datos de ella. Estos son los 3 puntos principales por los cuales creíamos importantes contarles por qué hay que tener una base de datos. Va a tener mucho más sentido cuando escuchen todo el resto del webinario, donde Caro cuenta todas las estrategias a realizar, que sin una base de datos es sumamente difícil de poder llevar a cabo. Y por último, nada más aclararles que no es algo limitante a este tipo de bases de datos. Hay un montón de bases de datos y un Excel con información estandarizada también sería una buena base de datos. Un CRM, por supuesto, sería una buena base de datos, que es algo para un poquito más avanzado y más parecido a lo que podría llegar a ser un software, un archivo como Access también. Simplemente lo que conforma el hecho de que sea una base de datos es la forma en que la información está organizada y no la herramienta con la que se trabaja. Queríamos mostrarles esta herramienta porque es gratuita. El link va a aparecer al final del webinario para que pueda ser descargado. Lo van a poder encontrar, si no, en los datos de YouTube. Y esto es por eso que les queríamos mostrar mi primera base de datos. Bueno, muchas gracias, Flor, por tu explicación sobre base de datos. Y ahora vamos a seguir con los temas que teníamos en la agenda y vamos a hablar de lo que es sumamente importante, que es conocer nuestro público. Ya hablamos en varios webinarios sobre la importancia de conocer a las personas cercanas a la organización. En este caso, tenemos que conocer a nuestros posibles donantes. ¿Pero cómo podemos hacer esto? Preguntando y escuchando. Esa es una de las claves que nos hemos venido dando cuenta a lo largo de estos años, de nuestra experiencia con Donar Online y mismo desde Wingu. ¿Alguna vez le preguntaron a sus donantes o a sus voluntarios por qué eligieron la organización? ¿Por qué eligieron estar, por ejemplo, nosotros les solemos preguntar a nuestros voluntarios, ¿por qué están en Wingu y no son voluntarios en otra organización, ¿no? ¿Por qué nos eligen? Si escuchamos la respuesta, realmente puede ser muy interesante. Les queremos contar un caso, que acá Flor es la que lo sabe mejor, sobre una experiencia que tuvimos acá en Wingu haciendo una prueba, ¿no? Para conocer a nuestros donantes. Sí, hubo una tarde que se nos ocurrió, en el marco de una actividad, poder descubrir, tomando una organización como ejemplo, qué era lo que motivaba a los donantes a participar en esa ONG y no en otra. Lo que hicimos fue tomar a un voluntario y a un donante. El voluntario era un compañero nuestro, por eso fue fácil poder integrarlo, y el donante lo llamamos por teléfono, a preguntarles qué nos motivaba a donar, por qué estaban motivados a donar, y también a conocer qué pensaban de la ONG. Entonces les preguntamos a qué se dedicaba, y todos respondieron lo mismo, que en este caso puntual se dedicaba a trabajar con chicos en situación de vulnerabilidad y trabajar a través del arte. Entonces, cuando empezamos a indagar un poco más en la vida de estas personas, en la vida de nuestro compañero voluntario y al donante por teléfono, bueno, ¿y a vos por qué te interesa el arte? ¿Por qué te interesa la causa o la misión de la ONG? Ambas personas nos confirmaron que tenían ellos una vinculación con el arte, que habían en algún momento, cuando eran chicos, no sé, tocaba algún instrumento musical que había quedado pendiente, que les gustaba la temática. Entonces, a partir de ahí, y también con un tercer caso, que como no teníamos mucho tiempo, lo buscamos en Facebook y también empezamos a fijarnos el perfil del donante. Bueno, en los tres llegamos a la conclusión que aquel que donaba a esta ONG era porque estaba interesado en el arte, pero a partir de su propia experiencia. Cosa que nunca hubiésemos podido saber si simplemente nos guiábamos por la donación que hizo y no indagábamos en qué pensaba esa persona, qué sentía esa persona y por qué le preocupaba puntualmente esa causa. Bueno, ahí es donde vemos la importancia y la necesidad de de escuchar a nuestro público, porque eso nos permite repensarnos el mensaje que vamos a dar a la hora de hacer una campaña masiva, ¿no? Nos permite hacer un esfuerzo mucho más enfocado en aquello que estamos seguros que nos van a traer gente, voluntarios, y
Sobre todo pensando en que siempre los tiempos de las organizaciones son limitados y cómo hacer para economizar nuestro tiempo y nuestros recursos. Acá hay algunas preguntas que ustedes podrían hacer a sus donantes o, insisto, a los que no tienen donantes, estas mismas preguntas se las podrían hacer a sus voluntarios, porque los voluntarios tienen un compromiso muy similar al de los donantes, solo que en vez de hacerlo en dinero, ellos hacen su aporte en tiempo. Así que también sirve muchísimo conocer qué piensan los voluntarios sobre cada una de estas cuestiones, incluso las personas que trabajan en la organización. Algunas preguntas entonces, bueno, ¿quiénes son y qué hacen? Datos demográficos y cuantitativos, como qué edad tienen, de qué sexo son, dónde viven. A veces hay patrones comunes también en estas variables. ¿Cuáles son sus motivaciones, intereses y valores? ¿Qué los moviliza a donar y por qué a nuestra organización? Esa es una pregunta clave también. ¿Por qué a nuestra organización? Todo el mundo sabe que hay muchas organizaciones y por alguna razón eligieron la nuestra. Es importantísimo que lo sepamos. Se escucha la lluvia. Bueno, acá se largó a llover fuerte, ahí cerramos la ventana, nos dicen si se escucha bien ahí. Van a poder contar con la presentación, sí. Vamos a seguir entonces al siguiente consejo, que es que puedan proponer un camino claro y sencillo a las personas. Nos pasa muchas veces que, imagínense que se encuentran a alguien en la calle, le cuentan lo que están haciendo y esa persona les dice, qué bueno, yo quiero ayudarlos. Y uno le dice, bueno, ¿por qué no donás a mi organización? Ingresá a mi página web, que es ayudar a los que ayudan, .org barra ayudanos. Cuando entran a esa página web, cuando entres a esa página web, fíjate que hay una pestaña en la cual dice proyectos. Adentro de esa pestaña que dice proyectos, fíjate que hay una columna. Ahí puedes entrar y donar. Imagínense que la persona no va a retener toda esa información y probablemente estemos perdiendo un donante. Entonces, necesitamos proponer un camino claro y que sea sencillo para cuando lo tengamos que comunicar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que poder decir, entra a mi página web, que es ayuda.org, y vas a ver bien grande el botón de donación. Ese tiene que ser nuestra respuesta cuando estamos tratando de convencer a un donante. Tiene que ser un camino claro y sencillo. Si nosotros tenemos una página web y nuestro objetivo es recaudación, entonces tiene que ser el llamado a la acción, tiene que ser fuerte. O sea, muchas veces nos dicen, nosotros creamos una página web para recibir donaciones. Y cuando uno entra a la página web, en ningún lado dice, se clica acá para donar. Exacto. Entonces tenemos que ser consecuentes en lo que proponemos a las personas y lo que realmente hacemos en nuestros espacios de aparición online. Entonces, una vez que tienen claro el objetivo y el público, lo que tenemos que pensar es cómo buscamos que las personas nos conozcan, a dónde las vamos a dirigir, cómo es ese espacio al que los invitamos. Y para eso nosotros hablamos. De hecho, ya hablamos en otros webinarios sobre el ecosistema online. Por ejemplo, ecosistema online, las personas nos conocen a través de Facebook, Twitter, un newsletter, Google AdWords, que es la publicidad de Google, la publicidad en Facebook. Todos esos espacios llevan a nuestro sitio web. En ese sitio web se les propone a las personas que se suscriban a nuestro newsletter o boletín de noticias o bien que donen. A las personas que se suscriben a nuestro newsletter también las invitamos a que donen a lo largo del tiempo. Y a las personas que llegan a donar, para nosotros van a pasar a ser contactos a los que les pedimos que hagan una recomendación a otra persona. Esa otra persona va a ser un candidato para nosotros a quien vamos a invitar a que vea nuestra página web y se suscriba al newsletter. Este es el camino claro, sencillo, que propone una organización. No quiere decir que sea el camino que tienen que proponer todos, pero sí que ustedes puedan armar su propio mapita de qué es lo que le están proponiendo a las personas. Si lo que hacen es conseguir a muchas personas, que muchas personas los conozcan a través de Facebook, bueno, en Facebook tiene que haber también muchas publicaciones que lleven a el espacio donde estamos buscando donaciones, que puede ser el sitio web o puede ser otro. Todo tiene que ser realmente consistente en vistas a el mapa online que nos estamos planteando para nuestro objetivo. Este ecosistema online tiene como objetivo conseguir donaciones. Si se fijan, todo lleva de nuevo a buscar donantes. Ustedes, en este caso, están haciendo una estrategia de recaudación, por eso también es importante que en el ecosistema todo lleve a buscar donantes. En otros casos pueden hacer este mismo ecosistema para conseguir otros objetivos.
Vamos a el siguiente consejo para comenzar a recaudar, que tiene que ver con que tienen que elegir una herramienta de recaudación de fondos. Si ustedes definen que van a conseguir a sus donantes a través de donaciones con tarjeta de crédito, que esa es la propuesta que le van a hacer a las personas, pueden elegir, por ejemplo, una herramienta como Donar Online, que ahora se las voy a mostrar brevemente para los que no la conocen. Donar Online es una herramienta que desarrollamos también por necesidad de las organizaciones, porque nos planteaban que no tenían un espacio, que no tenían la forma de recibir esos donantes. Hay organizaciones que crean sus propios formularios en sus páginas web, pero necesitan de un programador para poder hacerlo. Entonces, nosotros desarrollamos Donar Online para que cualquier organización pueda acceder gratuitamente y crear su propio formulario. Entonces, una vez que uno ingresa a Donar Online, a ver, ¿se está viendo bien? Sí, ok. Una vez que uno ingresa a Donar Online, se registra, pone los datos de su organización y puede crear un formulario como este que les voy a mostrar acá. Este es, por ejemplo, el formulario que creó la Fundación Banco de Alimentos. Uno puede elegir qué descripción poner, qué título poner, el logo de su organización, una descripción de la organización, todos los datos de contacto. Y después lo que puede hacer es este link, que es específico de su organización, postearlo en Facebook o pegarlo en la página web o en la página web de ustedes, hacer un botón bien grande que diga para donar, dona acá y los mandan a este link. Y Donar Online les va a brindar todos los datos de las personas que sumen su donación. Acá también ven que se les piden los datos de tarjeta de crédito, cuánto quieren donar y demás. Entonces ustedes van a poder gestionar todos los datos de sus donantes, que son de ustedes. Donar Online no tiene acceso a los datos de sus donantes, solamente ustedes, para poder administrarlo. Entonces acá, por ejemplo, estarían eligiendo una herramienta de recaudación. Hay otras herramientas también, existe PayPal, existe Mercado Pago. Nosotros les mostramos Donar Online porque es la herramienta gratuita y también porque está pensada 100% para recibir donaciones. Herramientas como PayPal o Mercado Pago están más pensadas para recibir pagos, pero las pueden usar en sus organizaciones también. Vamos a presentar nuevamente acá. ¿En qué países? Perdón. Se puede usar. Donar Online se puede usar en cualquier país. Lo que sucede es que para realizar los cobros es mucho más sencillo en Argentina que en otros países. Es gratuita, se puede usar en toda la región, de hecho hay organizaciones de toda la región que la están usando, pero después pueden leer un poco más sobre cómo después tienen que gestionar el cobro con cada tarjeta de crédito. En Argentina está automatizado y en otros países no, genera algunos pasos que tienen que hacer ustedes para recibir esas donaciones. Después también nos pueden escribir más. Donar Online tiene un soporte que responde bastante rápido, así que pueden, cualquier duda, mandar mails al soporte de Donar Online. Bien, el paso número 6, y también muy importante, es que tienen que contar una historia. Es decir, ¿qué le vamos a decir a las personas para que donen? Además de pedirles que donen, ¿no? ¿Cómo los vamos a convencer? ¿Por qué van a donar a nuestra organización? Todos tenemos una historia para contar y decir doná para salvar al mundo realmente es muy general. No vamos a convencer así a las personas. Tenemos que lograr comprometerlas más y para hacer esto necesitamos motivar a las personas. Y entonces pensemos, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros? A nosotros nos motiva entender qué es lo que pasa, entender una historia, entender cómo es el cambio que produce una organización. Entonces la idea es que ustedes puedan pensar en su propia historia. No me refiero a historia a lo largo del tiempo, sino a la historia de una persona a la cual le hayan cambiado esto que con su misión buscan, ¿no? O la historia de, no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser una institución, imagínenselo respecto a lo que ustedes trabajan, ¿no? Entonces son esas historias que escuchamos todos los días las que nos hacen comprometernos con una causa y creer en esa causa y probablemente donar con mucha más seguridad cuando entendemos cuál es el cambio que genera la organización. Muchas veces nosotros conocemos esa historia muy bien porque trabajamos en la organización, pero nos olvidamos que hay otras personas que no lo entienden tan bien como nosotros y contarles una historia sobre lo que hacemos es la mejor forma de que realmente lo entiendan.
Hay un ejemplo de una organización de Argentina que lo que hizo fue, a partir de ellos hacen asambleas con niños y niñas, y lo que hicieron fue contar una historia de cómo, qué pasó en la asamblea, y la asamblea esa terminaba que los chicos les pedían a los educadores que por favor les pongan sillas más chiquititas, porque ellos tenían sillas en la asamblea que eran como de adultos y que ellos se iban a sentir mucho más cómodos con sillas chiquitas. Ellos contaron esta historia a través de Facebook y fue realmente muy sorprendente lo que pasó, porque se empezó a contactar con ellos muchas personas que se vieron motivados y a la vez sensibilizados por esa historia que contaron, de ese pedido de los chicos, y bueno, enseguida recibieron una donación de sillas, pero además lo que pasó fue que la gente los seguía llamando para preguntarles si realmente habían conseguido esas sillas, si no necesitaban más ayuda, y todo se generó a partir de una historia sencillita. O sea, lo que hace la organización no es nada más que asambleas con niños, es solo una parte muy chiquitita de lo que hacen, pero fue esa historia la que los ayudó a que los demás entiendan cómo trabajan y en dónde trabajan y qué es lo que hacen con los chicos, y muchas veces en esa organización decían, bueno, le damos la voz a los chicos. No es lo mismo decir le damos la voz a los chicos que mostrar cómo le estamos dando la voz a los chicos. Así que los invito también a que puedan escribir una pequeña historia, que la compartan con el resto de la organización, que todos puedan contarla. No es que tiene que ser una historia maravillosa, es una historia de lo que nos pasa día a día, que podamos contar sobre el impacto de nuestro trabajo. Y el séptimo y último paso o consejo es que prueben, midan y ajusten la estrategia. Yo les contaba antes que nos habíamos puesto en Wing un objetivo muy chiquitito, que era conseguir un donante. Si nosotros conseguíamos un donante, a partir de ese donante podíamos probar cómo nos fue, cuánto tiempo tardamos en conseguirlo y ampliar esa estrategia. Porque muchas veces hacemos estrategias enormes, escribimos hojas y hojas sobre lo que vamos a hacer, y cuando lo empezamos a hacer nos damos cuenta que nos equivocamos y que tenemos que cambiarlo. Entonces todo ese tiempo que tardamos en escribirlo, bueno, lo estamos perdiendo. Entonces lo importante es que puedan tal vez ponerse objetivos chiquititos, probar la estrategia y después sí, a partir de esa experiencia, escribir una estrategia más larga o pensar una estrategia más larga. Este Excel que están viendo, si se acuerdan, tiene que ver con el ecosistema online que veíamos antes, donde las personas entran por Facebook, van a una página web, esa página web tiene un formulario de donación. Las métricas online, o sea, los espacios online nos dan muchas métricas, y entonces, por ejemplo, esta organización lo que quiere medir es exactamente eso: cuántos seguidores tiene Facebook, de esas personas cuántas entran a nuestra página web y de esas cuántas donan. Ellos, midiendo estos 3 o 4 datos, pueden saber si les está yendo bien o no les está yendo bien en su estrategia, ¿sí? Entonces también no marearnos y enfocarnos en lo que tenemos que medir para poder ajustar nuestra estrategia. Antes de terminar, vamos a hacer un repaso de estos 7 puntos: proponerse un objetivo, tener una base de datos que nos permita organizar todo lo que vamos a hacer y entender los resultados también, conocer a nuestro público, proponerle un recorrido claro, elegir las herramientas que vamos a usar en ese recorrido, contarles una historia, medir y analizar. Queremos darles también algunos consejos sobre cómo conseguir y motivar donantes, porque es algo que nos preguntan bastante. Entonces, bueno, es una lista de consejos que les puede servir o no, pero a veces sirve también para pensar en nuevas ideas. Entonces, algunos consejos que les podemos dar es que una vez que ustedes ya saben cuál es el público objetivo, busquen grupos o espacios donde se encuentren ese tipo de personas, que focalicen su estrategia y no pretendan salir en los medios masivos de comunicación, porque a veces eso genera muchísimo esfuerzo, sino que busquen realmente esos espacios más chiquititos donde se encuentra su público. Otro consejo es que involucren a los voluntarios, porque los voluntarios generalmente están muy motivados con nuestra organización y son las personas que más pueden convencer a otras personas de que donen a nuestra organización. Que involucren a todo el equipo de trabajo en esta tarea, que esté informado el equipo, porque también son personas que pueden motivar a otras personas. Que diversifiquen sus canales de comunicación, que no usen siempre los mismos, que prueben, midan y los vayan ajustando. Y otra cuestión muy importante es que puedan
fidelizar a sus donantes, es decir, comprometerlos cada vez más. Los donantes también pueden ser personas que cuenten sobre nuestra organización a otros posibles donantes. Entonces, si ya están comprometidos, ¿por qué no pedirles que ellos cuenten esta historia a otra persona y nos consigan un donante más? O que vengan a nuestras actividades, eso también nos ayuda un montón a mejorar el compromiso de las personas para con nosotros y asegurarnos de que nos van a seguir ayudando a lo largo del tiempo, no solo con dinero, sino también con otro tipo de recursos que todas las personas pueden llegar a tener, como contactos, ideas y demás. Bueno, y como decíamos, tener un recorrido claro para convertir a las personas que nos empiezan a conocer en donantes. Y una idea para que este recorrido sea claro puede ser generar un boletín mensual de novedades para que las personas cuando ingresen a nuestro sitio web se suscriban, reciban novedades sobre nosotros a lo largo del tiempo. Eso hace comprometerse mucho más a las personas porque empiezan a conocer qué hacemos mes a mes y después de cierta cantidad de meses podemos pedirles que sean donantes y de seguro va a ser muchísimo más efectiva la respuesta que en un primer momento cuando no nos conocían tanto. Que otros cuenten tu historia, lo pusimos, es un poco lo que les contaba recién, que incluso lo que dijeron ustedes en la encuesta, ¿no? La principal llegada de donantes muchas veces es amigos, conocidos o familiares. ¿Por qué? Porque si a nosotros un amigo nos cuenta el por qué está donando, nos va a convencer muchísimo más que entrar a una web y nada más. Entonces, es importantísimo que una persona nos recomiende hacer la donación y para eso necesitamos nosotros buscar a esas personas que pueden contar nuestra historia y que no seamos siempre nosotros los que estamos hablando sobre nuestra organización. Así que ese es como el trabajo que tenemos de poder involucrar a las personas que están más cerca para que busquen a otras personas para que se empiecen a acercar. Y cuando esas otras personas se acerquen, también involucrarlas lo suficiente para que puedan seguir contando nuestra historia. Algunas ideas también de cómo motivar a los potenciales donantes o incluso a los donantes. No se olviden de compartir la visión del proyecto y las aspiraciones, porque también genera confianza y transparencia sobre lo que hacemos y muchas veces mucho compromiso, porque si alguien comparte esa visión igual que la nuestra, va a estar más motivado a donar. Como charlamos bastante, compartir historias para que refuercen la propuesta, contar resultados y el impacto también de nuestra organización ayuda a generar confianza. Y una vez que los donantes, que ya son donantes estas personas, no nos tenemos que olvidar de agradecer y de proponerles más, ¿sí? Que sigan participando, que nos ayuden de diversas formas. Invitar a involucrarse, ¿no? Acá decimos siempre que, al igual que con nuestra familia, aprovechamos eventos y diferentes ocasiones para estar cerca y no lo llamamos nada más que para pedirles cosas. Entonces, acordémonos de eso cuando tenemos un donante, no llamarlo nada más para pedirles cosas, sino también para compartir buenos momentos. Importantísimo entonces también como conclusión de todo lo que venimos charlando, la importancia de escuchar a nuestros donantes. Podemos realizar encuestas, si son muchos, ¿no? Porque si son muchos tal vez llamar a 100 donantes es demasiado tiempo, entonces podemos hacer encuestas o mandar mails, pero si no son muchos los invitamos realmente a que puedan hacer un llamado porque genera un vínculo muy fuerte con esa persona. También queríamos contarles sobre algunas herramientas que los pueden ayudar a conseguir más donantes o a motivar a sus donantes actuales. Vamos a hablar muy rápidamente sobre algunas de estas herramientas. Ustedes tengan en cuenta que durante los webinarios de todo este año hablamos más en profundidad. Esto es solo a modo de presentación. Si a ustedes les interesa alguna, pueden ver los webinarios anteriores, buscar el webinario sobre la herramienta y verlo. Yo quería remarcar por un lado, Google Analytics, que es una herramienta que nos permite ver las métricas de nuestro sitio web, quiénes ingresan, cuánto tiempo se quedan, qué contenidos ven. Y para nuestra estrategia de recaudación es sumamente importante, porque entonces vamos a estar viendo qué información le interesa a las personas de nuestra página y eso nos marca entonces los intereses y el por qué nos buscan. Entonces es una forma más de conocer a nuestro público. Por otro lado, también está Google AdWords, que es publicidad de Google. Cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, van a ver que los primeros anuncios y los anuncios de la columna derecha están resaltados. Dice que son anuncios porque las personas pagan para aparecer en esos lugares. Google AdWords tiene un plan gratuito para ONGs. Uno puede aplicar
y se le da un crédito para usar Google AdWords mensualmente de $10.000. Esto no está activo en todos los países de la región, está activo con seguridad en Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile. Los demás países pueden chequear en nuestra página web, que tenemos el listado de los países en los cuales está activo el beneficio. Y esto ayuda mucho a generar una nueva difusión para que las personas nos conozcan. Entonces, si en nuestra estrategia necesitamos conseguir a más personas que nos conozcan, bueno, una herramienta podría ser Google AdWords, que es gratuita para organizaciones. Y por último, contarles sobre 3 herramientas de email marketing. Ustedes saben, email marketing es envío masivo de correos electrónicos y nos sirve muchísimo en nuestra estrategia de recaudación online. Son herramientas gratuitas para organizaciones. Nosotros siempre hablamos de 3, una es Vertical Response, que da créditos gratis a ONGs, otra es Perfit, que también da créditos gratis a ONGs, y otra es MailChimp, que si bien no tiene un programa para ONGs, para cualquier persona es gratis hasta 2.000 envíos de mail por mes. Entonces ustedes utilizando estas herramientas se pueden contactar con sus donantes o con sus posibles donantes, mandarles boletines mensuales, ver estadísticas, por ejemplo, de quiénes abrieron ese mail y quiénes no lo abrieron, entonces saber también cuáles son los mails que más atención atraen y cuáles no, y seguir aprendiendo de qué es lo que le interesa a nuestro público. Y bueno, y estar en contacto todos los días, todo el tiempo con los donantes o posibles donantes y colaborar a mantener realmente una relación duradera. Vamos entonces a responder algunas preguntas que fueron surgiendo. Antes les dejamos también este cuadrito en el cual muchas veces también nos preguntan cómo elegir, o sea, hay muchas redes sociales, hay muchos medios que podemos utilizar, cómo elegir el que me conviene a mi organización o si tengo que elegir todos. Nuestra respuesta a esa pregunta siempre es que no elijan todos si no van a tener el tiempo para poder administrarlos correctamente. Ustedes tienen que ser conscientes del tiempo que tienen para desarrollar esta estrategia y en base a ese tiempo armar su propia estrategia. Entonces, si saben que tienen poco tiempo, elegir una red social o un espacio online y ser muy buenos en ese espacio para conseguir donantes, porque si no vamos a abarcar muchos espacios y no vamos a conseguir donantes por ninguno. Este cuadro lo que dice es que, bueno, que hay medios que llegan a una gran cantidad de personas de una manera con poca calidad, porque cuando uno llega masivamente, en general, hace una propuesta de poca calidad, es decir, explica poco sobre su organización, que hay otras herramientas que nos permiten llegar a menos cantidad de personas, pero con mucha calidad. Entonces, por ejemplo, hay grupos en redes sociales, por ejemplo, donde si uno busca en Facebook docentes de Capital Federal, va a encontrar que hay grupos de docentes. Entonces, si uno detectó que su grupo de objetivo, su público objetivo era docentes, puede incluirse en esos grupos y hablar directamente ahí y hacer propuestas en esos espacios. Hay otros espacios como lo que recién les contaba de la publicidad online, de Google AdWords, que son muy masivos, llegan realmente a mucha cantidad de personas, pero el espacio para presentarse son 3 renglones. Entonces, por eso baja la calidad. Vamos a llegar a muchísimas personas, tenemos que hacer una propuesta muy creativa para que esas personas realmente nos conozcan y además cuando nos conozcan vamos a tener que hacer una estrategia un poco más larga de fidelización porque no tuvimos mucho espacio para contarles qué hacíamos, entonces para generar su confianza seguramente tardemos un poco más de tiempo. Entonces, no hay una mejor y una peor, sino que ustedes tienen que elegir según su estrategia y según el tiempo que tienen y a quiénes quieren llegar, cuáles son las herramientas que más les van a convenir. Dicho eso, ahora sí vamos a responder algunas preguntas. Bien, Claudia nos dice, somos una asociación cooperadora de una escuela secundaria. ¿Podríamos usar Donar Online para cobrar las cuotas sociales que actualmente se cobran por transferencia bancaria o efectivo? Sí, pueden usar Donar Online cualquier organización sin fin de lucro que esté constituida legalmente. O sea, lo que ustedes necesitan para usar Donar Online es un acuerdo con una tarjeta de crédito. ¿Sí? Donar online es para recibir donaciones con tarjeta de crédito. Entonces, para que
cuando la persona pone su número de tarjeta de crédito, después el dinero les llegue directamente a su cuenta, para que esa transacción sea real, ustedes necesitan firmar un acuerdo con una tarjeta de crédito. No es más que un trámite, es presentar el estatuto y algunos requisitos más para tener ese acuerdo con la tarjeta de crédito. En la página de Donar Online explica todos los pasos de cómo se puede conseguir ese acuerdo. Así que cualquier entidad sin fin de lucro puede utilizarlo siempre y cuando tenga un acuerdo con tarjeta de crédito. Tenemos otra pregunta también ahí. Paola, ¿es bueno o recomendable decirle a los donantes que por el hecho de donar podrían tener un beneficio tributario como restar impuestos? Esto en el caso de países como Colombia, o tal vez no es bueno nombrar este tipo de cosas. Sí, la estrategia la elige la organización. Hay organizaciones que usan mucho esta estrategia y hay organizaciones que no la usan. Yo lo que les diría es que si es un beneficio, menciónenlo, pero no se cierren nada más en ese beneficio. O sea, una vez que la persona accedió, supongamos que a la persona lo motiva a donar la deducción de impuestos, tratemos de fidelizarlo a lo largo del tiempo para que no sea solamente esa motivación, contémosle más sobre lo que hacemos, contémosle sobre la importancia de su aporte, qué hicieron con ese aporte que la persona está haciendo, para que exista o no este beneficio, la persona siga donando a su organización. Bien, ahí nos mandan otra pregunta. A ver, Edgar dice, ¿se puede recibir donaciones sin ser donataria autorizada? Edgar es de México, ¿no? No, tienen que ser creo que tienen que ser donatarios autorizados. Ahora entré en la duda, pero pueden entrar en la página de Donar Online, van a ver que dice preguntas frecuentes y ahí se explican todos los pasos. Y si no está escrito ahí, escriben un mail a soporte@donaronline.org y les escribimos con cada uno de los casos. Respondemos bastante seguido, les diría que como máximo en 48 horas tienen la respuesta, así es un poco más certero que mi memoria. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? Ay, ahí nos dicen, sí, tiene que ser donataria autorizada para los que están en México. En México también hay que hacer acuerdo con tarjeta de crédito, pero no está autorizado todavía. Tienen que ser donatarios autorizados. Sí, en México tienen que ser donatarios autorizados, confirmado. Bueno, cualquier otra duda que tengan, ustedes van a tener el PowerPoint. También recuerden que tenemos un próximo webinario que no lo voy a dar yo, sino que lo va a dar Mariano, el director de Desarrollo Institucional de Wingu, también con algunos invitados. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. Los dejo con Agus para un saludo final. Bueno, nos vemos. Recuerden que el próximo webinario es el 3 de diciembre. Sí, si no estoy mal, jueves 3 de diciembre, no es en noviembre. Y es a la 1 de Argentina y a las 11 de México. Estamos teniendo, me parece, un delay o no con las horas. Estoy un poco confundida. Pero bueno, así que los invitamos a venir al próximo webinario, que es el último de este ciclo. Y muchísimas gracias por vernos. Después les vamos a mandar los materiales vía email con los certificados y la grabación del webinario. Nos vemos la próxima. Adiós.